Predicación La amada de Cristo, por Eric Torres. Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 2:32. La Iglesia de Cristo es todo el conjunto de hombres y mujeres que Cristo ha redimido por la fe en su sangre, los cuales han sido arrebatados de las manos del mundo y del pecado, y que ahora viven completamente para Cristo, preparándose para su pronta venida. Esa es la Iglesia, la verdadera Iglesia del Señor. Esa es la amada de Cristo. Oh, cuán hermosa es la amada de Cristo. Su belleza resplandece como la luz de la luna llena, porque ha sido lavada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay nada en el mundo que se compare con tal belleza, porque aún la creación, que fue nacida de las manos perfectas de Dios, es solo un pequeño reflejo de la infinita hermosura de Cristo, mientras que la amada Iglesia de Dios refleja en plenitud, ante los ojos de Dios, toda la hermosura de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, cuando Dios el Padre mira a la Iglesia, no puede ver otra cosa que la hermosura de su Hijo amado, Jesucristo. De hecho, en el versículo correspondiente a esta mañana, Dios presenta a su pueblo en la vívida imagen de una doncella que como tal debería estarse preparando para su futuro matrimonio. Por favor, vayamos a nuestro texto que se encuentra en Jeremías 2:32. Dice así: Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. De acuerdo al idioma original, cuando este texto menciona el atavío de una virgen, se refiere a una vestidura de honra que ponía de manifiesto una vida apartada para entregarse con toda pureza en el matrimonio. Y cuando habla de las galas de la desposada, se refiere a una prenda ornamental que se usaba para darle belleza a su cuerpo, para que cuando su prometido regresara por ella, la recibiera presentable y hermosa para él. Esta bella analogía nos expresa con toda claridad la manera en que Dios contempla a su amado pueblo, pues dulcemente espera que éste conserve la hermosura de la santidad con la que ha sido revestido hasta que Él regrese. Es una santidad que se perfecciona exclusivamente en la presencia de Dios y no en la fortaleza humana, pues esta hermosura de santidad depende totalmente de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y su triunfo sobre la muerte, es decir, su resurrección, también de su santa palabra y de su Santo Espíritu. Algo más que debemos tomar en cuenta antes de entrar en materia son las circunstancias bajo las cuales fue escrito este texto. Sucedía que el pueblo de Dios, Israel, estaba pasando por una terrible época de enfriamiento espiritual, en la cual habían olvidado a Dios por completo, viviendo como si Dios no existiera en sus vidas, desobedeciendo su palabra y yendo en pos de otros dioses, además de buscar siempre sus propios intereses, frente a lo cual casi la totalidad de los profetas ejercían un falso ministerio, predicando palabras que no venían de Dios e inventando mensajes acerca de lo que los habitantes y los reyes querían escuchar, usando como principales tópicos la prosperidad, la paz o el bienestar. Sin embargo, cuando un profeta de Dios les predicaba lo que en realidad Dios había hablado, esto es, que se avecinaba una gran tormenta de juicio y disciplina a causa del pecado, y que había una necesidad inaplazable de arrepentimiento para volver nuevamente hacia Dios, nadie estaba dispuesto a escuchar, y mandaban matar a dichos profetas, siendo este el caso del profeta Jeremías, quien fue perseguido y encarcelado sin poder tener un solo momento de paz durante todo su ministerio. Fue por medio de este gran profeta que Dios pronunció estas eternas palabras: Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Bajo este contexto, pues,
es que meditaremos en este profundo versículo de la palabra de Dios, con el propósito de que a futuro nos resulte más sencillo de recordar estas grandes enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Estudiaremos este versículo en 3 partes. Primero veremos que la amada de Cristo no se olvida de guardar su belleza para el Señor. Después veremos que la amada de Cristo no se olvida nunca de su Señor. Y por último, meditaremos en que Cristo también anhela reunirse con su amada. Consideremos ahora nuestro primer punto, que es: la amada de Cristo no se olvida de guardar su belleza para el Señor. El versículo empieza diciendo: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Entonces, respecto a este versículo, comenzaremos este apartado con una sencilla pregunta: ¿qué es esta belleza representada por el atavío y las galas de las doncellas? Pues esta belleza de la amada de Cristo es la santidad de Dios que la envuelve. Como ya explicamos antes, el atavío de las vírgenes o las galas de la desposada eran prendas que usaban las mujeres para guardar la dignidad de su belleza, una belleza apartada exclusivamente para el futuro marido. En el caso de cada uno de nosotros, la belleza de nuestro testimonio radica en nuestra comunión con Cristo. En el momento que llegó el Evangelio a nuestra vida, ese gran día de salvación en que alguien nos habló de Cristo y Dios nos reveló a través del sacrificio de su Hijo que podíamos ser salvos por la fe en su sangre. En ese momento preciso, la sangre de Cristo nos santificó, nos limpió de toda maldad y de todo pecado. Así Dios nos vistió de santidad, de su misma santidad nos envolvió. Como un padre toma a su pequeño hijo en sus brazos, así la santidad de Dios tiernamente nos tomó en sus brazos y nos vistió. La santidad es algo muy importante para Dios. Tratemos de entender la santidad un poco como una casa y una familia. No sirve de mucho si los miembros de un hogar se esfuerzan por tener un excelente aseo personal y la casa en la que viven se encuentra extremadamente sucia. Pues aunque cada integrante esté aparentemente limpio, si las condiciones de la casa no son propicias para que la familia cuente con una buena salud, las enfermedades no se harán esperar. Del mismo modo, no sirve de nada tener una casa aparentemente sin mancha, con una familia con hábitos personales insalubres, pues también las enfermedades se propagarán con mucha facilidad. Esto es un ejemplo sencillo. Lo mismo sucede con un hijo de Dios que pretende que sus miembros sean limpios de pecado, pero el hogar de su corazón y de su mente se encuentra infestado de toda clase de alimañas. O también cuando un hijo de Dios presume de ser limpio de corazón. Ambas cosas, el cuerpo y el corazón, deben ser limpiados por el Señor. Supe de una empacadora de alimentos que comenzó a batallar con una plaga de ratas y que en su propia lógica decidieron soltar en la bodega a muchos gatos para poder acabar con la plaga sin necesidad de un profesional. La verdad es que la plaga de ratas sí se terminó. Sin embargo, el problema se volvió más grave cuando cayeron en la cuenta de que ahora tenían una plaga de gatos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos plagas de pecado y para acabar con ella, en lugar de llamar al experto, decidimos tratar nosotros mismos el asunto? Y en lugar de acabar con el problema, lo que hacemos es traer nuevas plagas de pecado a nuestra vida. Creo que en esto radica entender correctamente el tema de la santidad. Si tenemos pecado, hay que llamar al experto, en lugar de intentar abandonar nuestros pecados a pura fuerza de voluntad propia. Entonces, el asunto de la santidad es 100% divino y por lo tanto 0% humano, ya que el guardar la santidad que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo y a través del poder de su Santo Espíritu dependerán completamente de una comunión genuina con Cristo Jesús, el amado Hijo de Dios. Porque estar en santidad significa
ser apartado del mundo con un propósito. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Muchos pensamos que estamos aquí con un propósito terrenal, pero no es así. ¿Cuál es el único propósito entonces por el cual nacimos en esta tierra y conocimos a nuestro Señor Jesús? Ese único propósito es tener una vida apartada para Él. No hay otro propósito. Y todo lo que hagamos en nuestra vida debe derivarse de dicho propósito. No nacimos en este mundo y llegamos a ser salvos para acumular bienes materiales, autos, casas y todo aquello que acapara la mayor atención y el mayor tiempo en nuestra vida. Si llegamos a ser salvos, fue solamente para vivir para Él, para el amado, porque cada uno de nosotros somos como la virgen ataviada y como la desposada engalanada, de la cual habla nuestro Dios, por lo que Él espera que nuestra vida sea completamente una preparación para la ansiada llegada de nuestro futuro esposo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. No estamos aquí tampoco para acumular reconocimientos públicos o privados. No llegaste a tener el trabajo que tienes para acaparar los reconocimientos de la gente o incluso de tus superiores. Si Dios te puso en ese trabajo, es para que santifique su precioso nombre y para que a través de ti los demás santifiquen el nombre de Cristo. ¿Te das cuenta? No se trata de nosotros. Es decir, si obedeces a tus jefes, lo haces para glorificar a Dios. Si te llevas bien con tus compañeros, es para glorificar a Dios. Y si haces tu trabajo con excelencia, es para glorificar a Dios. Porque ahora vives para Él. Y lo mismo debe pasar con todas las áreas de nuestra vida, ya que toda nuestra vida debe ser una preparación constante, dedicada por completo a esperar su llegada. Entonces, ¿cuál es la exhortación que el Espíritu Santo nos hace con esta palabra? El Señor nos manda guardar la hermosura de la santidad que nos fue dada por medio de Cristo. Esa vestidura de santidad que hace hermosa a su amada, para recibirla pura y sin mancha, en inmenso gozo y lista para su gran boda. Míralo de este modo: la vida que vivimos es una preparación continua y constante para el gran día de las bodas del Cordero. Un día el Señor Jesús volverá por su amada y la llevará a las alturas de los cielos, donde es su casa, y será la casa de su amada. Y después de ese momento, la amada de Cristo, que eres tú, amado y amada creyente, que soy yo, porque tenemos puesta nuestra completa confianza en Cristo Jesús, viviremos con Él durante toda la eternidad, disfrutando un amor profundo e infinito cada día de la eternidad. Por eso es más importante que vivas completamente para Él y no para ti mismo o para el mundo. Guárdate por completo para cuando Él venga. Guarda tu corazón de los malos pensamientos, de la ira, del enojo, de las contiendas, de las murmuraciones, de la lascivia, del adulterio mental y físico. Guarda tus ojos para Él, porque Él te ama y quiere el bien para ti. Acude menos al pecado y mucho más a su santa presencia. Otra exhortación es que si estás en pecado, pidas perdón, pues Dios ha dicho en su palabra que está listo para perdonarte, porque proveyó de la preciosa sangre de Cristo para lavarte y presentarte sin mancha delante de Él. Si hay un pecado en particular, solo recuerda que cuando pides perdón con un arrepentimiento verdadero, Él te perdona y te limpia de toda maldad. Sin embargo, cuida que no hagas una confesión light, es decir, una confesión de pecados que no tenga fruto, ni esencia, ni nada. Cuida que no sea una confesión que salga solo de tu boca y no de tu corazón, porque una vez que hayas entregado a sus pies ese pecado con el que no has podido lidiar, Él se encargará de quitarlo de tu vida. Pero debes decidirte a entregarlo explícitamente en toda oración y ruego.
Recuerda que no hay nada imposible para Dios, y Él te puede hacer libre de todo pecado y de toda maldad. Otra exhortación más. Considera que Dios quiere que estés limpio, porque la santidad que ha provisto para ti te da una gran hermosura, que para Él es muy importante. Oh amada iglesia, escucha esta palabra de exhortación. El amado está vestido de santidad, y así es como también quiere recibir a su amada, vestida de gloria y de santidad. Y aunque es verdad que esto se cumplirá por completo en la resurrección, Él ya está preparando a su amada, y su amada debe estar preparándose también para su encuentro eterno. Vayamos ahora a nuestro segundo punto, que es: la amada de Cristo no se olvida de su Señor. Dice el texto: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. El pueblo de Dios se ha olvidado de Él por completo. En un momento más explicaremos lo que significa por innumerables días. Pero antes, en este segundo apartado de nuestro mensaje, trataremos el asunto del olvido del pueblo. Comenzaremos diciendo que es el pecado el que propicia el olvido del creyente. El pecado mantuvo alejado de Dios al pueblo de Israel, el pueblo bendito de Dios, el único pueblo en el mundo que había experimentado tan cercanamente el amor y la misericordia de Dios. Ahora se había olvidado de Dios, el soberano Dios del cielo, quien había librado tantas veces a su pueblo de la opresión extranjera. Ahora había desaparecido por completo del corazón de ellos. El pecado, hermanos, eso fue lo que los hizo olvidar a su Dios y alejarse de Él. Si has pecado y eso es lo que te ha mantenido alejado de Dios, no te aflijas más, pues Dios está dispuesto a perdonarte. Piensa que lo más grave no es que hayas pecado, porque Dios ha puesto una única y suficiente solución, que es el sacrificio de Cristo, quien te limpia de todo pecado con su preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Lo más grave en la vida de un cristiano es vivir olvidando a Dios continuamente. Ya dijimos antes que nuestro propósito en la vida no es el crecimiento económico, ni el crecimiento personal, ni tampoco crecer en valores, ni nada que se le parezca. Nuestro único propósito en la vida es que cada minuto de nuestro tiempo lo vivamos para Cristo. Cuando vivimos para Cristo, todo lo demás viene por añadidura. Sin embargo, si algo no es añadido en nuestra vida, ¿de qué preocuparse? Pues es Dios quien decide qué añadir o qué no añadir a nuestra vida. Porque lo que Dios ha decidido, tengamos por seguro que eso es bueno para nosotros. Entonces, si la amada de Cristo vive para su Señor, ¿cómo se olvidará de Él? La amada de Cristo no se olvida de su Señor porque vive para Él. Ahora, este vivir para Él no se trata de ser mejor que los demás o de servir más que los demás, pues Dios no nos llamó a correr una carrera terrenal en donde lo único que importa es llegar a la meta antes que los demás. Dios nos llamó a algo más grande que eso, que es vivir para Él. Y por lo tanto, tu carrera será importante no en la medida que avances y vayas dejando atrás a los demás, sino que tu carrera, es decir, tu misma vida en Cristo, será importante en la medida que vivas para tu Señor, a quien esperas que vuelva cada día de tu vida. Por tanto, no te olvides de Dios ni un solo minuto de tu vida. Vivir para Dios no es buscar sobresalir por encima de los demás. ¿Es mejor el pastor que tiene más ovejas que el que tiene pocas? ¿O el evangelista que gana muchas almas que el que gana pocas? ¿Es mejor el maestro que tiene más alumnos que el que tiene menos? ¿Es mejor el creyente que da más dinero para Dios que el que da menos? ¿O el creyente o la creyente que haya logrado más cosas para Dios? ¿O que haga muchas más cosas para Dios que otros creyentes? Por supuesto que no, sino que es mejor el creyente que vive para Dios, que está atento a la voz de su Señor y que está dispuesto a obedecer cuando Dios le dice que vaya,
y que está dispuesto a obedecer cuando Dios le dice que no vaya. Y cuando decimos es mejor, no nos referimos que es mejor que los demás, porque entonces estaríamos cayendo en ese vicio de imitar los comportamientos de los hijos de este siglo, sino que es mejor en función de Cristo mismo, simplemente porque su vida está dedicada a reflejar la gloria de Dios y no la suya propia. Y continuamos con la lista. Es mejor el creyente que nunca olvida a Dios y que lo toma en cuenta para todo, o el pastor que es feliz con el rebaño que Dios le ha dado y que da su propia vida por las ovejas, no por las ovejas en sí, sino porque ama a Dios. Es mejor también el evangelista que gana almas porque ama a Dios y no porque se ama a sí mismo y quiere aparecer ante la sociedad cristiana como un gran evangelista, pues el evangelista que ama a Dios sabe que su recompensa está en los cielos. Es mejor el maestro que dedica todas sus fuerzas para enseñar a sus alumnos porque ama a Dios con todas sus fuerzas. Y es mejor el creyente que ama a Dios con todo su corazón y que no comparte su corazón con el mundo y con las recompensas que éste ofrece, pues sabe que la mejor recompensa es la alabanza que proviene de Dios, que dura por toda la eternidad, y no la que proviene de los hombres, la cual solo dura un momento, solo el momento del aplauso, y que no repercute para la eternidad. Piensa que si vives para Dios, serás recordado por toda la eternidad, porque todo lo que hagas con un corazón entregado a Dios quedará en la memoria tuya y en la de Dios por toda la eternidad. Será un recuerdo espiritual, algo en lo que estás satisfecho de haberte entregado en cuerpo y alma, pues Dios estará satisfecho con la obra que hizo en ti y te dirá estas palabras eternas: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si vives para Dios, harás tesoros en el cielo, así que piénsalo bien. Si prefieres seguir haciendo tesoros aquí en la tierra, donde todo se corrompe, o hacer tesoros en el cielo, donde todo perdura por la eternidad. Porque cada vez que haces algo para ti mismo o para otros, con el fin de satisfacer tus propios intereses o los intereses de terceros, aunque lo que hagas parezca que tiene que ver con Dios, en el mismo momento que lo haces con el fin de ganarte aunque sea un poco de gloria o darle gloria a otros, en ese momento te estarás olvidando de Dios. Y en el día de las recompensas, tu obra será pasada por el fuego, y aunque tú serás salvo, todo eso se quemará. Y así como no tuviste memoria de Dios en el momento que hiciste todas estas cosas, aunque fueron satisfactorias en su momento, así esas cosas no subirán para la memoria delante de Dios y serán olvidadas para siempre. Vea Hechos 10:4. Oh amada de Cristo, no olvides nunca a tu Señor y espera fervientemente su venida. Tú eres su amada iglesia y la amada novia de Cristo, la que nunca en ningún momento olvida a su futuro esposo, sino que todo lo que hace, lo hace para agradarlo, esperando su pronta venida. Espera a tu Señor cada día, porque Él no tardará en volver para reunirse contigo por toda la eternidad. Por último, veremos que Cristo también anhela reunirse con su amada. El texto dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Nada en Dios está condicionado por el tiempo, ni su palabra, ni sus promesas, ni tampoco sus planes. Sin embargo, hay una sola área en donde Dios, debido al infinito amor que tiene para con nosotros, se muestra como si fuera vulnerable al tiempo. No que lo sea, sino como si lo fuera. Y es cuando nos alejamos de Él, en el sentido de que se contrista grandemente cuando vivimos lejos de su presencia. No podemos siquiera imaginar la inmensidad de Dios. Él es tan grande y su amor igualmente lo es, así como su gozo, pero también su tristeza. ¿Cuánto tiempo llevas ya alejado de Dios?
No importa si es un minuto, un día, un mes, un año o una década. Para Dios, que es invulnerable al tiempo, tiene la misma importancia cualquier periodo de tiempo. Dios no permitirá que permanezcas tanto tiempo alejado de Él. Permíteme decirte que la indiferencia, la falta de memoria respecto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cada día que pasamos alejados de Él, cuando no oramos, cuando no tenemos en primer lugar su santa palabra, cuando deliberadamente decidimos no congregarnos para disfrutar de su santa presencia en la iglesia, todos esos momentos en los que no buscamos la voluntad de Dios y antes buscamos nuestra propia voluntad, son maneras de alejarnos de Dios, y a Dios le parece como una eternidad cuando nos encontramos en cualquiera de estas situaciones. ¿Puedes creerlo? Al Dios eterno, el que no es vulnerable al tiempo, porque Él es soberano y no depende de nada ni de nadie. Ese Dios tiene un gran amor por nosotros, que cuando nos alejamos de Él, siente como si nos alejáramos de Él por innumerables días. Sin embargo, reiteramos, Dios es soberano, por lo cual no tiene ninguna necesidad de nosotros. Y es aquí cuando entendemos que el amor verdadero no pone de por medio la necesidad, pues Dios no nos ama porque nos necesita, sino sencillamente porque nos ama. Y nuestro amor hacia Dios, aprendemos con esto, que no debe estar condicionado por nuestra percepción de nuestra necesidad de Él, porque nuestra percepción es cambiante, y cuando creamos, engañándonos a nosotros mismos, que no lo necesitamos tanto, entonces estaremos dejando de amarlo. Dios es una persona real, Él se goza, pero también se entristece. Por eso, aunque Él no nos necesita, Él nos ama infinitamente y se goza cuando nos gozamos con Él, o se entristece cuando nos alejamos de Él. Respecto a la palabra innumerables, significa sencillamente que son tantos días de tal modo que no se pueden contar. Por ejemplo, en el libro de los Jueces 7:12, haciendo referencia a Gedeón, el escritor usa esta misma palabra para hablar del ejército enemigo. Y respecto a sus camellos, dice que eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, esta palabra expresa una cantidad incontable o infinita de días, pues considerando la infinidad de pequeños granos de arena, no bastaría ni siquiera una sola vida para llegar a contarlos todos. Por eso, para Dios es tan importante tu vida, que si estás viviendo actualmente alejado de Él, no permitirá que estés así por tanto tiempo, pues si es por un solo día, una semana, un mes o más tiempo, para Él tu enfriamiento espiritual se ha hecho tan largo, al grado de ver esos días innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Y no permitirá que su amada esté lejos de Él por tanto tiempo, por lo que usará una prueba en tu vida para que regreses a Él. Si estás pasando por esa prueba, considera el propósito de la misma, que es tu regreso absoluto a la comunión con su amado Hijo Cristo, quien pronto vendrá, porque no solo su amada está deseosa de ver a su Señor, sino que Él también anhela reunirse con su amada. Y Él vendrá para tomar a su amada por esposa, y su amada será de Él, y Él de su amada en las bodas del Cordero. Y nada más importará que el mutuo amor que haya entre los dos por toda la eternidad. Y hablando de esta misma ilustración, el propósito del matrimonio, desde un inicio, ha sido estar unidos por toda la vida. Sin embargo, este propósito ha ido quedando velado ante los ojos de la humanidad debido al pecado. Y ahora el matrimonio ya no es visto por nuestra sociedad tal y como Dios lo ve, pues ahora hay toda clase de matrimonios, según sea el agrado de las personas. Sé que el tema no es el matrimonio, pero el mismo Señor, en este versículo de Jeremías 2:32, usa el matrimonio como una ilustración, en este caso, más específicamente, el futuro matrimonio, al hablar de la virgen y de la desposada. Entonces,
Veámoslo de este modo basados en el texto. Nuestra vida es una preparación continua para cuando lleguemos a su presencia y Él nos tome por posesión absoluta de Él, para que después de llevar a cabo las bodas del Cordero, vivamos físicamente a su lado durante toda la eternidad. Así que más bienaventurado será dedicar tu vida a amar a tu Señor, porque cuando Dios permita que estés en una prueba para purificarte y para santificarte, el resultado será maravilloso, pues cada vez, como la reina Esther, tendrás en tu vida un olor fragante de Cristo. Serás lavado con su sangre preciosa y fragante, y estarás listo para recibirle. Sin embargo, mientras dure la prueba, pasarás un tiempo difícil, y los días también te parecerán innumerables a ti para reunirte con tu amado Señor. Por tanto, si hoy te encuentras ya en una prueba, solo recuerda que será mejor pasar por la prueba dedicando toda tu vida a amar y esperar a tu Señor, que pasar por la prueba únicamente sufriendo y quejándote de ella. Piensa que la prueba es un medio que Dios usa para santificarte y apartarte del pecado, por lo que si estás pasando por una, llámese personal, familiar, laboral, etc., te aliento a que cruces esa prueba de la mano del Señor, acudiendo insaciablemente a su presencia por medio de la oración, de su palabra y de la comunión con los hermanos en Cristo. Te aliento a que estés pasando por una prueba o no, busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a que aumentes tu anhelo por su pronta venida, no olvidándote de Él nunca más y recordando cada día las palabras del Señor Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.